Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren supremamente bien, el Señor les bendiga grandemente. Yo por aquí de nuevo con ganas de hacer otro videito corto. Estaba por aquí leyendo el Génesis y bueno, vamos a orar y ahorita les cuento. Padre bello, Padre precioso y maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a arreglar esto. Le agradezco infinitamente este maravilloso día. Gracias nuevamente por la oportunidad, Señor, de estar aquí siendo un instrumento en tus manos para esta corta enseñanza que yo sé que nos va a dejar mucho en el corazón para que reflexionemos acerca de lo que oímos, lo que hacemos, lo que usted dice. Quiero pedirle que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender, entender, meditar en la palabra, para ponerla en práctica. Que seas tú hablando a nuestro corazón. Te pido por las personas que van a escuchar, que usted haya escogido, que las bendigas y que pongas disposición en sus corazones, así como en el mío, para que aprendamos lo que nos quieres dejar de enseñanza a través de esta palabra. Cúbrenos con tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra está en Génesis 2, versículo 16 y 17. El contexto es el hombre en el huerto del Edén. Y la situación pues ya la sabemos todos. Y dice lo siguiente. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Ahora vamos al Génesis. Perdón, pero tengo un pequeño malestarcito en la garganta. Está haciendo un frío lo más de bueno aquí, pero bueno, gloria a Dios. Génesis 3:1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora escuche lo que dijo la mujer. Aquí hay 3 versiones. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso fue lo que dijo Dios, en parte. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya sabemos lo que pasó después de ese error que cometió Adán y Eva. Aquí estamos viendo 3 versiones con un mismo mensaje. Lo que dijo Dios, lo que dijo la serpiente y lo que dijo la mujer, que le añadió a lo que Dios dijo. El tema de hoy se trata de lo que dice Dios
y lo que entendemos nosotros. ¿Por qué quise tocar este tema? Este 27 de noviembre se cumplieron 10 años de un suceso muy doloroso que yo tuve en mi vida. Ese proceso sucedió en el 2015, un embarazo de 8 meses y medio, en el cual la bebé murió en mi vientre. Este año, yo durante 10 años le estuve preguntando al Señor qué era lo que había pasado con ese embarazo, porque fue un embarazo muy deseado, fue un embarazo por el que yo oré mucho, fue un embarazo que me cuidé demasiado y fue un embarazo que me hizo muy feliz hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, luego de los exámenes propios del proceso de gestación, me di cuenta que la bebé tenía algunos problemas. Y para el 26 de noviembre del 2015, estaba en una clínica esperando que sacaran de mi vientre a mi bebé que llevaba, según mis cuentas, 4 días de muerta en mi vientre. Y yo no lo sabía. Me di cuenta porque ese día me tocaba una cita médica, ya que el embarazo estaba programado para el 16 de diciembre y el 25 de diciembre fui a una cita de revisión. Me dijeron no encontramos signos vitales a la bebé porque era una niña. Me dejaron inmediatamente hospitalizada toda esa noche porque la cita fue en la tarde. Al día siguiente todo el día poniéndome pitocin. Fue una guerra espiritual muy fuerte porque hace poco hablaba con Dios y me daba a entender que yo he nacido en 3 ocasiones. Esa fue una de las ocasiones, la última ocasión. El 26 en la noche sacaron a la bebé. Gracias a Dios yo sobreviví. El 27 me mandaron para mi casa y el 28 cumplía año. Entonces cuando llega esta fecha, para mí es inevitable recordar eso. Hasta hace 3 años atrás, yo sentía un peso en mi espíritu cuando llegaba noviembre, pero yo no le había prestado atención o no había entendido el por qué. Y sentía mucha tristeza durante este mes. Y literalmente yo lloraba y no sabía por qué. Pero sentía un peso en mi corazón muy fuerte, pero no sabía por qué. Hasta que hace 3 años yo le pregunté a Dios por qué yo me estaba sintiendo así. Si yo estaba bien, no estaba enferma, pero sentía mucha tristeza en mi corazón. Y entonces Dios me hizo recordar, me puso como en el espacio y en el tiempo. Y entonces me hizo darme cuenta que esa tristeza era propia del tiempo que yo estaba viviendo. Y me explicó qué era lo que pasaba. Entonces yo empecé a preguntarle, desde que ocurrió eso, yo le preguntaba a él, ¿por qué murió la bebé? Si yo me cuidé, si yo le oré, si yo le pedí tantas cosas, tantas veces, que fue un embarazo tan anhelado, ¿por qué el resultado? Durante el tiempo de ese cuestionamiento, yo tuve un sueño.
donde yo veía como el cielo se abría y una mano gigante, como, haga de cuenta, esta parte de la mano era como así de ancha. Póngale unos, ¿qué? Unos 30, 40 centímetros de ancho. El cielo se abría y esa mano bajaba con un pan en la mano. Cuando yo vi el sueño, yo estaba en el proceso de embarazo pidiéndole a Dios que sanara a mi hija. Entonces yo creí que lo que Dios me estaba diciendo era que la niña iba a sanar, porque hay un versículo en la Biblia que dice que si nosotros que somos malos le pedimos a Dios, si nosotros que somos malos, nuestros hijos nos piden un pan, no le damos un pedazo de piedra, y si nos piden pescado, no le damos escorpión. Ahorita no tengo exactamente la palabra, pero dice exactamente que si nuestro hijo nos pide pan, nosotros no le damos piedras. En ese tiempo cabe resaltar o aclarar que eso fue hace 10 años. Yo no tenía la comunión espiritual o el crecimiento espiritual y la cercanía que yo tengo con Dios hoy en día. Entonces, ¿yo qué entendí con ese sueño? Que Dios me estaba diciendo que Él me iba a salvar a la niña. Pero eso no pasó. La niña murió y casi me muero yo también, porque la niña tenía 4 días de muerte en mi vientre y yo no me había dado cuenta. Con el tiempo entendí que realmente en ese proceso yo iba a morir. Y que si bien la que se murió fue la niña, entendí que Dios nos salvó a las dos. Porque como venía la niña, ella no iba a tener una calidad de vida digna, por decirlo de alguna manera. Y pues obviamente nosotros como padres también íbamos a tener que cambiar muchas cosas y en fin. A lo que voy es que según lo que yo entendí en ese tiempo, la niña se iba a salvar. Y eso no pasó. Este año, Dios me dijo qué fue lo que pasó con la niña. Me mostró todo lo que pasó. Pero Él se tomó su tiempo porque lo que pasó yo no me lo esperaba. Y si Él en aquel tiempo me hubiera dicho qué fue lo que pasó, probablemente no estuviera aquí siendo usada por Él a través de estas cámaras para enseñarles a ustedes y aprender. Yo también, porque yo también estoy aprendiendo. Él me enseña a mí y me permite que yo dé por gracia lo que por gracia yo he recibido. Es decir, transmitirle a ustedes lo que Él me ha enseñado a mí. ¿A qué voy con esto? Y es que el tema de hoy trata de lo que dice Dios y lo que nosotros entendemos. Perdón, pero la garganta la tengo sana en el nombre de Jesús. Entonces yo entendí con ese sueño que la niña se iba a salvar, pero no. Así como Eva no entendió lo que Dios le dijo. Entonces vino la serpiente y dio su propia versión de los hechos. Y frente a lo que Eva dijo, entonces ella vino y acomodó. Y el final de esa historia es que Adán y Eva terminaron desobedeciendo lo que Dios había dicho, engañados por la serpiente. El resultado fue nefasto y hasta hoy día estamos pagando las consecuencias de no entender lo que Dios dice. Yo aprendí a través de ese sueño que tenemos que tener nuestros ojos y oídos prestos a lo que Dios dice. Porque nosotros en sueño también recibimos información sobre lo que tenemos que hacer. Ahí vemos a María
que recibió información que iba a tener a su bebé cuando iba a ser asesinado el rey cuando era un niño. Ellos también recibieron en sueño, en visión. Tenemos que estar muy sincronizados con la presencia de Dios para nosotros saber qué es exactamente lo que dice Dios. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con alguien que me preguntaba acerca del divorcio. Hay una palabra que dice, Jesús, se me perdió. En Génesis 2:18 dice acerca de la institución del matrimonio, porque el matrimonio es una institución universal, eso no lo creó el hombre, eso lo creó Dios. Y dijo Jehová Dios. Por eso es que hay que estar atento a lo que dice Dios, porque los hombres tienen su propia versión y Satanás tiene su propia versión. Pero lo que nos importa a nosotros es lo que dice nuestro Abba Kadosh, es lo que dice nuestro Padre. Y lo que dice nuestro Padre está consignado aquí. Si nosotros queremos saber qué es lo que dice Dios acerca de las distintas situaciones que nosotros vivimos diariamente, tenemos que consultar esta palabra, la Biblia. La Biblia, no se las muestro del otro lado porque se le arrancó la pasta, pero mire, la Biblia. Entonces, acerca del matrimonio dice la palabra en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y en Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, esta persona me preguntaba a mí acerca del matrimonio y del divorcio. Yo en mi experiencia personal tengo por decir que mi esposo no lo escogí yo, mi esposo lo escogió Dios. Y esa la tengo más clara porque él mismo me lo ha confirmado en varias ocasiones. Y eso no significa que porque Dios haya escogido a tu pareja, significa que vamos a vivir pues en la gloria, no. Todos los matrimonios tienen dificultades, pero cuando Dios está en la mitad de ese matrimonio, es ese cordón de 3 dobleces, entonces ahí se da la batalla hasta el final. Pero tenemos que tener claro que hay matrimonios que no los unió Dios, y eso le decía yo a esta persona. Hay matrimonios que no los constituyó Dios. ¿Qué fue lo que constituyó algunos matrimonios? La posición social, la amistad, el estrato social, la billetera, la apariencia física. Hay personas que se han casado porque tiene los ojos así, porque ese sí tiene el dinero que yo necesito, ese sí tiene la posición social. Y eso no significa que Dios esté en ese matrimonio. Recuerden que legitimidad no significa aprobación. El hombre puede legalizar o legítimamente ir a una notaría o a la iglesia católica o a la iglesia cristiana y pueden firmar papeles y casarse y vivir su romance, su cosa. Pero no significa que Dios haya aprobado eso. Legitimidad no significa aprobación. Legalidad no significa aprobación. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Y por encima de la legalidad de las instituciones gubernamentales o las instituciones representadas por el hombre, por encima de esa legalidad está la aprobación de Dios. Está la aprobación de Dios. Entonces, cuando esta persona me hablaba de que si nos podemos divorciar o si no nos podemos, tenemos que revisar y tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios en oración que nos muestre si ese matrimonio lo instituyó él o lo instituyó la billetera o el físico o el estrato social o la amistad de tanto tiempo. Porque recuerden, por ejemplo, miren lo que dice el Génesis 2:18.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y en muchas culturas la mujer no es una ayuda idónea, es una posesión. En algunas culturas la mujer no se ve como esa ayuda idónea, como esa columna, ¿sí?, que es sobre la cual se constituye una familia. No, la mujer se ve como un objeto sexual, reproductor, que hoy día estamos viendo mucho feminicidio porque el enemigo ha cambiado la mentalidad del hombre y ha tergiversado, así como le tergiversó la versión de Dios a Eva para que cometiera el pecado, a sí mismo está tergiversando la mentalidad de muchos hombres para ver a la mujer como una posesión. Entonces, si ya la mujer no quiere vivir más con él, entonces si usted no va a vivir más conmigo, entonces tampoco va a vivir con nadie. Y ellos acreditan el derecho de acabar con la vida de esta mujer. ¿Ustedes creen que eso lo aprueba Dios? ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo con eso? No. El hecho de que el hombre invente leyes para legitimar sus conductas que contrarían la palabra de Dios no significa que eso esté aprobado por Dios. Y si bien el feminicidio, gloria a Dios, aquí en Colombia se están tomando herramientas para castigar a los hombres que están cayendo en esto, hay culturas donde no. A la mujer se le apedrea, a la mujer, mejor dicho, esto es una cosa increíble. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener claros de que hay matrimonios que Dios instituyó y hay matrimonios que se instituyeron por diferentes intereses particulares de quienes hacen parte de ese contrato. Entonces, es importante tener en cuenta lo que Dios dijo, que lo que Él constituyó, lo que Él, unió, eso es lo que no se va a separar. Lo que Dios unió. Lo que Dios no unió, Él no se hace responsable de eso. Yo siempre, cada que tengo la oportunidad y que toco con alguien, me pregunta algo, Dios se hace responsable de lo que Él dice, no lo que usted entendió. ¿Cierto? No de lo que usted entendió. Por ahí hay otra. Venga, yo les leo aquí un asunto, una historia que está en Juan 11, del 11 al 15, hasta el 25. Juan 11 hasta el 25. Pero yo la voy a pues como a resumir porque se me fue el tiempo y ni cuenta me di. Aquí estamos hablando de la muerte de Lázaro, ¿cierto? Entonces, al rey Jesús se le informa que Lázaro murió. Pero el rey no va de una vez que le dicen que Lázaro murió, no, él va 4 días después. Entonces, cuando él le informa a sus discípulos, escuchen lo que Jesús dice. Juan 11, del 11 al 15, dice, hablando Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es porque va a recuperarse. Y Jesús les estaba hablando de la muerte de Lázaro. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Entonces Jesús tuvo que hablarles claramente y les dice, no, Lázaro está muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces, en esta situación, Jesús dice que Lázaro está muerto, que Lázaro duerme, y ellos literal entendieron que estaba pues dormido y que sí se iba a recuperar, pero Jesús lo que les estaba diciendo era que Lázaro estaba muerto. Ahora vamos a la situación cuando Jesús llega a donde viven las hermanas de Lázaro. Entonces llega Marta, muy acongojada, mejor dicho, y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que aún, ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Y escuche lo que ella le dijo. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella estaba viendo un futuro. Sí, ella entendió que esa resurrección sería en el futuro, lejano, pero Jesús estaba hablando de un futuro inmediato, resucitará, porque inmediatamente él dijo eso, ellos se fueron al lugar donde Lázaro estaba con 4 días de muerto. El rey, ya sabemos que el rey oró y Lázaro se levantó. Entonces mire lo que entendieron los discípulos cuando Jesús le dijo que Lázaro dormía. Y Jesús le tuvo que explicar. Y miren lo que Marta entendió. Mi hermano resucitará en el día final. Pero Jesús no estaba diciendo eso. Jesús lo que estaba diciendo es resucitará, ¿sí? En este futuro inmediato. Resucitará porque el tiempo verbal que se está usando, resucitará. Está hablando de un futuro inmediato. Y ella no lo estaba entendiendo así. Bueno, ahora vamos con la hija de Jairo. La hija de Jairo también estaba enferma. Y Jairo salió porque escuchó que Jesús estaba por ahí. Esa parte está en Mateo 9 del 18 al 23. Y Jairo salió a buscar a Jesús. Cuando lo vio, mientras él está hablando con Jesús, está hablando con Jesús, un jefe de los judíos llegó. Jairo llegó y muy acongojado se arrodilló y le dijo: mi hija ha muerto. Pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Hay otras versiones que dicen que Jairo llegó y le dijo a Jesús: mi hija acaba de morir. Mire cuántos días tenía Lázaro de muerto, 4 días. Y aún así, Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo, pero que en sí lo que Jesús quería decir era que Lázaro estaba muerto. Entonces acá viene Jairo, corriendo, llorando, acongojado: mi hija acaba de morir, pero si tú pones tu mano sobre ella, ella volverá a la vida. Entonces Jesús se levantó acompañado de los discípulos y se fue para la casa de Jairo, ¿cierto? Y cuando llegó allá, vio que ya estaban haciendo los arreglos para enterrar a la chica, porque yo tengo entendido que los judíos no hacen como nosotros acá en nuestros países, que dejan a la gente ahí hasta 9 días rezándole. Eso no, ellos allá tengo entendido que apenas la persona muere, ellos las entierran para no contaminarse con el cuerpo. Entonces ya esta gente aquí estaba haciendo todos los movimientos propios del funeral de la chica. Entonces cuando Jesús llegó y vio que todo el mundo gritaba, les dijo: sálganse de aquí, que la muchacha no está muerta, sino dormida. Eso no me lo dijo, lo mismo que dijo que estaba Lázaro dormido, pero Lázaro sí estaba muerto. Pero miren el contexto, volvamos a qué es lo que dice Dios y qué es lo que entendemos nosotros. Lázaro literal sí estaba dormido porque llevaba 4 días enterrado. Pero en este contexto es distinto. En este contexto la chica acaba de morir y él le dijo: salgan. O sea, todavía la chica estaba en la casa. Y por cuestiones culturales se entiende que la niña acababa de morir, por lo que les dije anteriormente, que según la cultura judía, inmediatamente una persona muere, ellos hacen los trámites propios, van y entierran a la persona para no contaminarse con el cuerpo. Entonces la gente, cuando escuchó que Jesús dijo, se echaron a reír, pero él los hizo salir. Y entró, tomó de la mano a la chica se levantó, él le dijo: denle de comer. Y entonces por toda la región corrió la información de lo que había pasado con la niña que Jesús levantó. Entonces miren la importancia de nosotros saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la invitación con esta palabra? Con esta enseñanza. Y es que yo los quiero invitar a leer la palabra de Dios. Yo los quiero invitar a leer la palabra de Dios.
Y yo me reúno con un grupo y oramos y ayunamos y todo. Y hace un tiempo yo les había comentado, leamos la palabra. Y hace, creo que 2 fines de semana en la iglesia donde yo me congrego, también el predicador invitó a leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la única fuente a través de la cual usted va a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque digo que es la única fuente verídica. Porque usted puede tener sueños y visiones. Y esos sueños y esas visiones tienen que ser confirmadas por la palabra. Para usted poder entender que eso viene de parte de Dios y no de parte del enemigo, de parte de una información que usted recibió por un particular o por una serie de televisión o por algo que usted escuchó o por algo de su subconsciente, no. Esos sueños y esas visiones son confirmadas por la verdadera profecía que es la palabra de Dios. Ahora un último caso. Yo he escuchado predicadores y he analizado también esa doctrina que algunas personas dicen que salvo siempre salvo y que la salvación no se pierde. Pero resulta que apenas como por tocar esta parte, dice Hebreos 12:14, dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ese asunto de que salvo siempre salvos, y que usted se puede, que la salvación y que supuestamente no se pierde, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque la Biblia dice claramente que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso nos cuenta por pecado, ¿cierto? Y si yo sé que Dios tiene unas directrices para los creyentes, para los que aceptamos a Cristo, unas directrices para tu vida diaria, y tú te sales de ese contexto, yo no comprendo por qué Dios tendría que mantener su palabra cuando tú no estás cumpliendo con lo que te corresponde a ti. Si Dios te manda, nos manda a vivir en santidad. Dice que el que robaba ya no robe más, el que pecaba ya no peque más, el que mataba ya no... pero esa doctrina de decir que la salvación no se pierde, eso da lugar a que nosotros volvamos, después de haber puesto la mano en el arado, volvamos atrás y desde allá estemos pensando que todavía tenemos el boleto libre para entrar al cielo. Entonces, no coincide que Jesús haya venido a este planeta, haya pasado todo lo que le hicieron por la salvación nuestra, y yo voy a vivir aquí como una impía y aún así voy a tener mi mentalidad de que yo soy una mujer salva. Eso no tiene coherencia con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de ahí la importancia, porque dice la Biblia. ¿Por qué también estoy tocando este tema? Porque la palabra de Dios dice que en el último tiempo van a haber falsos maestros. Falsos maestros y falsos profetas. Falsos maestros y falsos profetas. Entonces, eso está en 2 de Pedro 2. Ahí se advierte que habrán falsos maestros y falsos profetas entre nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si la palabra que nosotros estamos recibiendo realmente viene de parte de Dios? Es sabiendo lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está escrito en la Biblia. Está escrito aquí. Un poquito se me dañó, pero aquí está. Aquí está la Biblia. Esto es lo que hay que leer. Este es el instrumento. Esta es la palabra. Esta es la guía. En base a la palabra es que nosotros tenemos que vivir. Porque hay muchas versiones. Mire, la versión de Dios en el Génesis. La versión de la serpiente. La versión de Eva. ¿Cierto? Y la versión que dan muchos líderes religiosos muy reconocidos acerca de lo que pasó allá en ese tiempo. Entonces, ¿por qué
yo estoy haciendo o por qué Dios me movió a que hiciera este tema acerca de lo que Dios dice y de lo que nosotros entendemos. Porque al final de cuentas, eso es lo que nos va a dar a nosotros la convicción de que la vida como yo la estoy viviendo, como la estoy sintiendo, como la estoy planeando, como la estoy ejecutando y como la estoy mostrando, sí está en coherencia con lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas personas dicen que son cristianos, pero los frutos son los que hablan. Y es más, pero yo miro aquí a ver si lo encuentro. Hay una parte en la Biblia, Dios, esa palabra Señor, sí se me olvidó. Mateo capítulo 7, versículo 21. Espera y verá, yo lo busco aquí rapidito. Que dice, Señor, pero en tu nombre echamos, sí será Mateo 7, echamos fuera demonios. Y el Señor que les dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, que yo a ustedes no los conozco. Así les dice el Señor. Y muy triste eso. Ay Dios, yo creo que no era aquí. Ah, no, mi reina, pero si usted está leyendo donde no es. Oh, Jesus Christ, ya lo encontré, vea lo que dice aquí. Mateo 7, versículo 21. Dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué tenemos que tener claridad de lo que Dios dice y de lo que nosotros estamos entendiendo? Porque va a llegar un momento donde nosotros vamos a ser confrontados con lo que decimos y con lo que hacemos, y Dios va a coger su palabra y va a decir, pero es que yo lo que dije fue esto. Esto fue lo que yo dije. Si nosotros tenemos alguna confusión en la lectura de la palabra, bueno, la invitación inicialmente es pedirle revelación al Espíritu Santo, porque Él es la fuente de inspiración y Él es el que nos instruye y nos exhorta y nos edifica y nos nutre a través de la palabra. Y también Él pone personas. Yo no sé mucho, pero me he leído la Biblia varias veces y cuando yo no entiendo algo yo le pregunto al Espíritu Santo, y a mí también me gusta investigar. Entonces también tenemos personas que tienen un conocimiento más amplio y nos pueden explicar. Entonces, mi gente, vean, yo quiero invitarlos a leer la palabra. Yo quiero invitarlos a que le pidan al Espíritu Santo que les dé revelación de lo que dice la palabra. Yo quiero invitarlos que se instruyan en la palabra. Yo quiero invitarlos a lo que dice el Salmo 139, que yo amo ese salmo. Salmo 139, el último versículo dice, escudriña mi corazón y mira si hay iniquidad en mí, si yo voy por mal camino. ¿Cierto? Mírame a mí. Y mira si lo que yo hago, vivo, está mal, y ayúdame y corrígeme. ¿Cierto? ¿Y cómo yo me doy cuenta? Yo tengo que mirar mi vida, ¿sí? Y mirar qué de todo lo que yo vivo, hago, pienso, va de acuerdo con la palabra de Dios. Si se sale del estándar de la palabra de Dios, mis queridos, amados, estimados hermanos en Cristo, tenemos que empezar a corregir. Tenemos que empezar a corregir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros corregimos, cuando nosotros nos evaluamos y nos reflejamos nuestra vida conforme a lo que dice la palabra, nosotros mismos nos obligamos a cambiar.
nosotros mismos nos obligamos a cambiar. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos convencemos de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y la palabra es la única fuente fidedigna de mirar si como nosotros vivimos y hacemos es como Dios quiere. Porque recuerde que la sangre y la carne no va a entrar al cielo. Lo que va a entrar es el alma, el espíritu. Eso es lo que va a entrar allá. Eso es lo que se salva. Este cuerpo se va a quedar en una tumba, pero tu alma es la que va a entrar allá. ¿Sí? Y este cuerpo a veces se convierte, como dice la palabra, que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y a veces nuestra alma nos está diciendo, tienes que dejar esto, pero hay unos hábitos que son muy duros de dejar. Pero el alma, para ser salva, tiene que educarse y vivir como dice la palabra de Dios. Del resto es imposible. Entonces yo los quiero invitar. Vivamos como Dios dice, no como dice el mundo. El mundo dice muchas cosas. Y a veces nosotros nos dejamos engañar por lo que dice el mundo, lo que dice Satanás a través del mundo. Pero no va en coherencia con lo que dice la palabra de Dios. Y eso y que el salvo siempre salvo, hay que revisar eso. Porque yo particularmente no creo que sea así. Porque no podemos pretender que yo voy a vivir aquí haciendo lo que se me da la gana y entonces voy a seguir con el derecho de entrar al cielo viviendo aquí como yo quiero y no como Dios me manda. Esto aquí es una escuela. Aquí es que somos transformados, edificados para poder volver a nuestro Padre Celestial. Entonces, vivamos como Dios dice, hagamos lo que Dios dice. No lo que nosotros creemos, no lo que nosotros entendemos, no lo que Satanás dice, no lo que la ley del hombre dice, porque hay mucha legalidad. En la ley del hombre, muchas acciones que se legalizan, pero que van en contra de la voluntad de Dios. Y para llegar al cielo hay que hacer lo que Dios dice, no lo que digo yo, ni lo que dicen los gobernantes, ni lo que dice el mundo, ni lo que dice Satanás. Es lo que Dios dice. Entonces, ahí les dejo esa invitación a leer la Biblia, a vivir como Dios nos manda, a evaluarnos, a ver cómo estamos viviendo, si estamos viviendo como Dios dice, a ir mejorando cada vez más, porque el Espíritu Santo está para ir perfeccionando la obra hasta que Cristo venga. Pero para que esa obra se perfeccione, así como Cristo, tenemos que vivir y hacer como Cristo dijo, vivió e hizo, ¿cierto? Padre, muchas gracias por darme la bendición, por darme la oportunidad, por regalarme esta enseñanza, por enseñarme a mí también, mis estimados. Yo también estoy aprendiendo. Cuando yo me siento frente a esta cámara, yo no estoy hablando por lo que yo quiero, porque ay, se me ocurrió decir esto. No, yo estoy hablando porque el Espíritu me pone a mí, habla de esto, ¿cierto? Y yo vengo aquí y por eso a veces me equivoco, porque yo estoy hablando lo que yo estoy recibiendo. Entonces, Padre, gracias por quienes están escuchando. Otra vez se extendió el video, por favor, dale disponibilidad de tiempo, voluntad para que ellos lo puedan escuchar. Padre, que esta palabra penetre hasta los tuétanos en el nombre de Jesús y todos entendamos que aunque todo es permitido, no todo nos conviene. Aunque todo parezca chévere, no es como Dios quiere que nosotros vivamos. Haznos entender, danos sabiduría y entendimiento. Y pon en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, yo te pido que nos bendigas, que haga resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros. Padre, míranos con ojos de piedad y de misericordia. Mira que somos una obra en formación, como me dijiste, somos alma en formación. Ayúdanos a rendir nuestro libre albedrío, nuestra voluntad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo siga formando en nosotros el carácter como tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, y danos sabiduría y entendimiento para entender lo que tú dices. Muéstranos tu bondad cada día, ensancha nuestro territorio. Cuídanos y guárdanos del maligno. Danos la fuerza para seguir adelante firmes a pesar de todas las dificultades. Y sobre todo,
Bendícenos con tu presencia, porque sin el Espíritu Santo es imposible avanzar en este camino. Toda la gloria, Vitabello, toda la honra, toda la alabanza, papito Dios de mi corazón, es para usted. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, perdonen que esté tan largo el video, pero bueno, yo solo soy la boca de Dios. Que tengan un feliz descanso y que mi Abba les bendiga y les dé un feliz descanso. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.